Néstor Armendáriz Loya, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Bueno, la trayectoria profesional la podría resumir. He estado en 3 lugares básicamente. Mi primer trabajo, después de litigar algunos años en los últimos de estudio de la carrera de licenciatura en Derecho y los primeros de recién egresado, me incorporo a la iniciativa privada en una compañía aseguradora. Después de laborar por ahí aproximadamente 3 años, ingreso a lo que era la Procuraduría General de Justicia en diferentes puestos, hasta agente del Ministerio Público, adscrito a la zona occidente. Esto fue hasta el año de 2003. En el 2003 se abre una oficina regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, precisamente en Ciudad Cuauhtémoc. Ahí se me da la oportunidad. Entré como visitador en el 2003, luego fui titular de la oficina regional, ahí en la misma Ciudad Cuauhtémoc. Luego en 2012, dentro de la misma Comisión Estatal, recibo la invitación para acercarme aquí a las oficinas centrales, donde desempeñé diferentes puestos, desde titular de una unidad de control hasta luego ser director de control, análisis y evaluación, y es en el año 2019 donde se da el proceso de selección para quien ocuparía la titularidad de este organismo para el periodo 2019-2024. Presento una propuesta de trabajo y pues se dan las cosas y desde abril del 2019 estamos ahí ocupando la titularidad. Bueno, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es un organismo público autónomo por disposición constitucional que tiene como objeto la promoción, la protección, el impulso, la observancia, el estudio de los derechos humanos, de tal suerte que podemos resumir en 2 grandes vertientes las actividades que realizamos. Uno es en el ámbito preventivo, es decir, la difusión, la promoción, la capacitación. Tenemos áreas especializadas en impartir pláticas, talleres, cursos. Tenemos un área donde se producen contenidos relacionados con diferentes derechos humanos, y esta es un área que creemos que es de gran oportunidad y es a lo que le estamos apostando con mucha convicción, porque por una parte creemos que se debe impulsar la cultura de respeto a los derechos humanos, y para ello pues es necesario que las personas conozcan sus derechos para que luego los puedan exigir el respeto, el cumplimiento por parte de las autoridades, y que no solo quede ahí, estamos también tratando de permear el tema de los derechos humanos hacia el sector privado, porque históricamente se ha visto como que se vincula nada más derechos humanos con el sector público, con autoridades. Sin embargo, las personas pasamos mucho tiempo en nuestros centros de trabajo y pues ahí también confluye una serie de relaciones que puede derivar en violaciones a los derechos humanos, y es una tendencia incluso a nivel internacional el impulsar el respeto de los derechos humanos, la cultura de lo mismo hacia el interior de las empresas. Eso sería porque puede abonar mucho a una mejor convivencia. El conocer los derechos, pero también el saberse obligado de respetar los derechos de todas las demás personas, pues puede abonar a una cultura de paz, y entendiendo la paz no solo con la ausencia de conflicto, sino el cómo abordar, porque tan pronto haya 2 o más personas en algún lugar, en algún punto, pues existe la posibilidad latente de una divergencia, de un conflicto. Entonces la manera de abordarlo es lo importante, y creemos ahí mucho en la importancia de este tema. El segundo gran rubro de actuación de este organismo es la parte ya protectora. Cuando acontece un hecho, ahí habría que diferenciar. Cuando la persona tiene un problema de tipo legal, acude con nosotros, haciendo la precisión de que todo es bajo el principio de la gratuidad. No le cuesta nada absolutamente a ninguna persona, no requiere incluso un abogado para asistir con nosotros, para acudir. Nosotros analizamos el caso que se nos plantea. Hay una serie de casos en los que sí tenemos competencia. ¿En qué sí podemos intervenir? En aquellos casos donde se le atribuye a alguna persona servidora pública alguna acción u omisión que sea fuera del marco legal y que por lo tanto sea en detrimento o en violación a los derechos de la persona. Hay algunas limitantes, conflictos entre particulares obviamente no los podemos conocer, no somos la instancia para resolver conflictos de naturaleza laboral, aun cuando el patrón sea un ente de gobierno. Cuestiones jurisdiccionales de fondo no las podemos analizar tampoco, pero de ahí en fuera la mayoría de los actos administrativos, sean acciones o omisiones de servidores públicos, pues caen dentro de nuestra esfera de competencia. Lo primero que hacemos es, acude la persona, la ciudadanía, la población en general no está obligada a saber de cuestiones legales, de competencia,
competencia de qué sí, qué no, cuándo es materia federal, cuándo es materia local, si es jurisdiccional o no. Entonces que vayan, que se acerquen con nosotros a las diferentes oficinas que tengamos. Ahí reescuchamos el planteamiento, hay abogados, abogadas que en primera instancia, si no es factible nuestra intervención, les damos una orientación jurídica a las personas. Les decimos a qué tienen derecho y cuál es el camino para hacerlo valer, ante qué instancia. Si es factible realizar alguna gestión mediante llamadas telefónicas, la generación de escritos de oficios, el acompañamiento a la persona ante una instancia, lo hacemos con todo gusto. Y si ya de plano es procedente una queja técnicamente por no ser factible una conciliación y por sí caer en la esfera de nuestra competencia, le recibimos la queja, se le asigna una persona visitadora, se sigue un procedimiento y lo que sí es que buscamos en cualquier momento, lo que tratamos de propiciar es la solución. No queremos alargar un procedimiento, meternos en una dinámica de diferentes fases y que nos lleve a muchos meses o hasta un año después emitir una resolución. Lo que busca la persona es que se le satisfaga, que se le resuelva el motivo de inconformidad y es uno de los principios que rige nuestra actuación. Claro que hay casos que por su naturaleza no es posible, un acto de tortura, alguna ejecución sumaria, una desaparición de persona, alguna situación pues, que no es factible de conciliar. Ahí sí agotamos todo el expediente y puede derivar en una resolución de que dependiendo de las evidencias que se recaben puede derivar en que se acrediten o no violaciones a derechos humanos y por lo tanto que puede hacer recomendación o acuerdo de no responsabilidad respectivamente. Bueno, hay una situación muy interesante ahí, por su pregunta, de que históricamente las comisiones defensoras de derechos humanos surgen como una respuesta a un fenómeno que se daba a principios de los 90, la tortura. Y desde ahí hemos sido, pues yo creo que casi estigmatizados o nos ve la ciudadanía como un ente al que se acude cuando se tiene un problema con algunas autoridades policíacas o policiales. Sigue siendo un gran número de casos que se nos presentan en contra de corporaciones policiales municipales o incluso estatales. De hecho, del universo de quejas que llevamos en el año, que son cerca de 600, del 1 de enero al cierre más reciente, que es el 31 de octubre, llevamos 587 quejas locales, es decir, en contra de autoridades estatales o municipales. Y el 62% de las quejas son enderezadas en contra de elementos de estas corporaciones. Sin embargo, hacer una precisión, varias de ellas son a la Fiscalía General del Estado, que históricamente ha sido una de las autoridades más señaladas, pero cada vez es más la tendencia de que se quejan ante nosotros personas en contra de la Fiscalía, pero ya no solo la persona imputada por una detención arbitraria, por un uso excesivo de la fuerza, sino las víctimas de los delitos. Con mayor frecuencia acuden ante nosotros por considerar que no reciben la atención adecuada, que hay una dilación por parte de la gente del Ministerio Público para integrar y resolver, o que hay alguna irregularidad que no recibe la atención que le corresponde como probable víctima de un delito. Entonces, de ese 62% de quejas que hablo, que corresponden a estas instancias, un gran número corresponden a víctimas. Entonces, vamos avanzando mucho en este tema de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, donde ya cada vez más se nos presentan temas como de salud, educación, como actos que le atribuyen las personas usuarias a las autoridades. Obviamente con la cuestión de la pandemia se aumentó exponencialmente el número de quejas en contra de las autoridades en materia de salud. Entonces vamos avanzando y estamos tratando de superar ese estigma o paradigma que hay de que únicamente intervenimos en asuntos donde hay la probable comisión de un delito, porque pues también, si me permiten precisar, hemos escuchado muchas veces, es que son defensores de delincuentes. Primero, no prejuzgamos. Segundo, todas las personas tienen derechos y se les deben de respetar con independencia de la situación jurídica que guarden. Y tercero, nosotros no podemos ser defensores de las personas a quien se les atribuye una conducta delictiva. Aunque quisiéramos hacerlo, estamos impedidos por ley. Entonces, realmente pues es una falacia eso, ¿no? Que somos defensores de personas que cometen delitos. Sí, mire, ahí hay un tema yo creo que muy importante y sí me gustaría, ya que me dan la oportunidad de dejarlo claro, definitivamente los organismos públicos defensores de derechos humanos nos oponemos a la tortura. La tortura es una grave vejación, es una grave violación a los derechos humanos que atenta no solo contra la integridad y seguridad de las personas, sino contra la dignidad misma. Y si analizamos bien
el que no haya tortura o el que si lo hay, ¿a quién le perjudica? En primera instancia es a la persona a quien se le atribuye una conducta delictiva y a quien se le inflige algún maltrato físico o psicológico tratando de obtener la confesión o información relacionada con delitos, porque ya se ha ido evolucionando. Antes la confesión era hasta denominada la reina de las pruebas, sin embargo ya carece de mucho valor probatorio y hay unos estándares muy altos para que tenga algún tipo de valor, la presencia del abogado defensor, que sea videograbada ante las autoridades correspondientes. Pero bueno, cuando se llega a obtener información mediante algún acto de tortura, también quien resulta afectada es la víctima, porque con eso, y no por la intervención de un organismo como nosotros, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el abogado defensor lo puede hacer valer en el mismo juicio ante un tribunal federal vía un juicio de amparo. Hay casos emblemáticos donde asuntos se vienen abajo, porque a lo mejor a veces por la presión mediática las autoridades pues, presentan a la persona que parece ser responsable de la comisión del delito, pero luego se violentan algunos derechos en su perjuicio y eso se le está dando herramientas a la persona imputada para que salga bien librada. A lo mejor sí era responsable, pero por unas violaciones graves a sus derechos humanos, al debido proceso, pues puede quedar liberada de toda la responsabilidad que le corresponde, insisto, y no porque nosotros lo digamos o así lo determinemos. Con el sistema ya penal, acusatorio, oral, pues los mismos jueces desde la audiencia de control de detención dan vista ahí cuando la persona presenta alguna huella de violencia o dice haber sido víctima de algún maltrato, se da vista. Si lo llevamos a un plano mayor y casos emblemáticos, pues el caso a nivel nacional de hace varios años de una persona hacia quien pesaban, de origen extranjero, francés especialmente, sobre quien pesaban acusaciones muy formales y señalamientos. A mí me tocó escuchar los testimonios de víctimas directas que decían, yo la reconozco plenamente y la voz y todo. ¿Y por qué salió liberada? Por las violaciones graves, porque se hizo un montaje, porque una violación grave a sus derechos humanos, y no porque lo dijera algún organismo público, ni una comisión estatal, ni la Comisión Nacional, fue la Suprema Corte de Justicia quien ordenó su liberación. Entonces, ¿a qué voy? A que si se respetan cabalmente los derechos de las personas imputadas de un delito, pues también la víctima es beneficiada con esto. O sea, la víctima no le beneficia que vaya y se le golpee a quien se metió a robar, a quien lesionó o algo, porque al contrario, le están haciendo nugatorio el derecho a que se le castigue formalmente a la persona con la pena que le corresponda, que pueda obtener una eventual reparación del daño y sobre todo, creo que a la sociedad en general, ¿cuántos casos se vienen abajo? A lo mejor no hay la estadística formal. ¿Cuántas sentencias absolutorias? ¿Cuántos amparos se conceden? ¿Cuántos casos se vienen abajo a pesar de que a lo mejor la persona sí era la que había intervenido, era la responsable, pero por esas violaciones a su integridad, al debido proceso, pues se caen los asuntos y la sociedad es la misma perjudicada? Bueno, afortunadamente podemos hablar de que si bien es cierto que hay casos con cierta reiteración, no es una práctica sostenida como una política de investigación, son menos los casos, la verdad, que se dan. La disminución puede variar. Cuando inició por allá en el 2008, si mal no recuerdo, el sistema penal acusatorio y con las modificaciones que se hicieron primero en aquel tiempo al Código de Procedimientos Penales del Estado, se disminuyó hasta nivel cero en quejas. Hubo 1 o 2 años donde no hubo una sola queja por actos de tortura. Sin embargo, se vinieron una serie de reformas que luego pues, se hizo un modelo híbrido, ya no tanto el garantista que se pretendía imponer en un inicio, y pues ya vemos con cierta frecuencia o con cierta recurrencia un número de quejas. No se inhiben, la verdad. Yo creo que si hacemos un estudio a fondo, son muy pocos los casos que a pesar de estar plenamente acreditados ante nosotros vía sistema no jurisdiccional de protección a derechos humanos, algún acto de tortura, pues las sentencias condenatorias que hubiera por tal ilícito, yo creo que son mínimas. Entonces, pues no podemos hablar lamentablemente de que se haya erradicado totalmente, pero afortunadamente tampoco es una práctica generalizada de investigación. Bueno, sí, al cierre fueron cerca de 587 quejas. ¿Cuántas llevamos resueltas?
llevamos arriba de 450, no necesariamente estas, porque venimos arrastrando unas quejas de años anteriores, que estamos incluso en un programa de abatir el rezago para tratar de optimizar los tiempos y darle una respuesta más oportuna a las personas quejosas. Insisto, cerca de 600 quejas radicadas, aproximadamente 450 concluidas por las o los visitadores, donde se busca alguna solución práctica, rápida, que satisfaga los intereses de la persona, o porque a lo mejor la persona pierde el interés y ya no acude, no ofrece ninguna probanza ni nada. Pero adicional a esto, llevamos al día de hoy 34 recomendaciones emitidas a diferentes autoridades. La gran mayoría, al igual que en quejas, pues también es la Fiscalía quien tiene el mayor número de quejas, seguido de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, por ahí hay alguna a la Secretaría de Salud también, a la Secretaría de Educación, y en municipios pues es principalmente Juárez, tanto en número de quejas como en recomendaciones, seguido de Chihuahua, obviamente por el número de población y la consecuente interacción que hay entre personas servidoras públicas y autoridades. Y aquí también me gustaría precisar otro detalle de que no es justificación de ninguna manera, pero obviamente los casos en los que intervienen las corporaciones policiales, sobre todo las primeras respondientes, las corporaciones de seguridad pública municipales, pues intervienen en momentos muy álgidos entre la ciudadanía, un conflicto vecinal, un conflicto familiar, donde los ánimos están exacerbados, entonces es muy fácil que se rebasen ciertos límites, que se oponga resistencia a un arresto o que la persona se sienta indebidamente detenida. Hay varios factores, insisto, no justificar, porque el uso de la fuerza pública sí está permitido, pero hay varios principios que lo rigen: la legalidad, la necesidad, la proporcionalidad, racionalidad, entre muchos otros, ¿no? Debe ser acorde a vencer la resistencia de quien se pretende detener o quien está representando una amenaza para la integridad de otras personas o de los propios agentes. Son muy pocas, pero sí se han recibido, y en este punto me gustaría precisar, le comentaba en un inicio que somos competentes para conocer de quejas que se enderezan en contra de autoridades o servidores públicos estatales o municipales, pero cuando la autoridad es de índole federal, nosotros la recibimos, pero no tenemos competencia para darle la tramitación y resolución. Tenemos que inmediatamente, antes de admitir la instancia, remitirla o canalizar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para su tramitación. Bueno, en primer término, en el aspecto general, se puede acceder a la página, ofrecemos diferentes cursos, talleres virtuales, incluso el tema de los derechos humanos desde el 2011 ha tomado un auge muy, muy importante. Entonces, conocer los derechos creo que es muy, muy importante. Nosotros lo visualizamos en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, donde hay un tema, ya ellos crecieron con el término de derechos humanos. La gran mayoría de nosotros no, es un tema novedoso. Entonces, desde ahí es en el sector educativo, por eso le ponemos mucho énfasis a las pláticas, a los talleres, a la capacitación en las instituciones educativas, y hemos realizado convenios con un sinnúmero de instituciones que los concretamos en la práctica en este tipo de actividades de difusión. ¿Qué puede hacer la población en general? Bueno, acercarse a nosotros si quieren un grupo, un sector de la sociedad que quiere una plática sobre sus derechos, sea que esté en situación de vulnerabilidad, de atención prioritaria, población en general, que quiera conocer los derechos de la niñez, de las personas adultas mayores, de las personas que son pacientes o usuarios de los servicios de salud. Cualquier sector se puede acercar con nosotros. Tenemos material, tenemos pláticas, podemos impartir cursos en línea también. En nuestra página hay diferentes contenidos. Tenemos un área que es de HNet, donde también se producen contenidos muy específicos con derechos humanos, no solo de la niñez, sino de varios otros grupos de la población. Y si hay ya la necesidad de una atención personalizada, pueden acudir y se les brinda la orientación si quieren saber sobre sus derechos, porque insisto, es muy importante avanzar en la cultura de respeto a los derechos humanos, y para ello el conocerlos es muy importante, pero íntimamente ligado con ello, pues el deber de respetar los derechos de los demás para poder avanzar así, y que no únicamente las personas creamos que somos titulares de derechos, sino que también somos sujetos de responsabilidades de responder a los demás.
Bueno, tenemos dos páginas, tres páginas, cdhchihuahua.org.mx, otra es dhnet.org.mx y una más especializada en derechos de la niñez que es deni.org.mx, que es derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sí, definitivamente es uno de los temas más importantes. Yo creo que hay tres temas que son de gran relevancia y novedad. El desplazamiento forzado interno, la desaparición de personas y el tema de migración o movilidad humana. Y especialmente el tema de la migración o de personas en situación de movilidad humana a nuestro estado y algunos municipios en especial, pues es de gran importancia. Iniciaron por ahí las caravanas masivas desde el año 2018, si mal no recuerdo, pero nosotros estamos en medio porque primero se les abría la puerta en la frontera sur de nuestro país, luego al llegar acá a la frontera norte pues se topaban con las políticas migratorias de Estados Unidos con una cerrazón de puerta y luego ¿qué pasa con esas gentes que quieren cruzar y no pues se quedan ahí? Que primero nos decían que México era país tercero seguro, luego por el capítulo 42, pero a final de cuentas de manera constante hay un número considerable de personas que se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad porque vienen en el trayecto por todo el país y son víctimas o son propensos a ser víctimas de diferentes tipos de vejaciones, de maltrato, de delitos y de abusos de autoridades. Pero a la vez tienen un temor fundado de acercarse a las autoridades a denunciar, porque dicen, si me robaron, si me extorsionaron, voy con la autoridad y lo primero que van a hacer pues es iniciar un proceso para deportarme. Que si tienen derechos, respondiendo a su pregunta, los derechos son universales, los tienen todas las personas independientemente de su nacionalidad, del lugar donde se encuentren, de la edad, de cualquier otra situación. Entonces definitivamente sí. ¿Qué sucede? Que ya en la realidad las personas que se encuentran ahí en una alta situación de vulnerabilidad, lo hemos visto ahora con personas de origen de nacionalidad venezolana, que primero por parte de Estados Unidos se crea un programa donde se les oferta un número de visas por razones humanitarias, luego se les limita, se acota la temporalidad y están ahí a la espera de algún procedimiento, de una posibilidad de cruzar, sobre todo en Ciudad Juárez y en algunos otros puntos fronterizos. ¿Qué pasa? Es una carga muy fuerte para el municipio, para el estado. Tiene que coordinarse incluso con la federación, porque son personas que requieren alimentación, un techo, un hospedaje, servicios de salud, entre muchas otras cosas, ya sin entrar al tema de niñas y niños no acompañados, donde pues, se les está transgrediendo hasta el derecho a la educación y algunas otras, ¿no? Pero es un tema muy complejo donde se requieren cuestiones asistenciales y pues donde los recursos no alcanzan, los albergues están rebasados en este momento. Al día de hoy hay un grave problema, se puede hablar casi de una crisis humanitaria si es que no la hay ya, y pues la situación es para los gobiernos locales, los primeros respondientes son los que se enfrentan a esta situación. Insisto, pues no hay recursos que alcance para atender estas necesidades y estamos hablando de personas, incluso niños migrantes, antes de ser migrantes, antes de ser de nacionalidad tal, son niños, son niñas, son adolescentes. Igual todas las personas en situación de movilidad. Bueno, en primer término estamos a disposición de cualquier persona que se considere víctima de algún abuso, de algún acto en específico. En cuanto al tema en general, damos recorridos de manera periódica por los diferentes albergues, incluso no solo en albergues, sino en los lugares donde están asentados ahí de manera irregular, obviamente propiciando que se les den los satisfactores a las primeras necesidades. Es algo de lo que se hace, pero pues sí nos topamos con esa resistencia, que muchas veces ellos no quieren ser trasladados a los albergues, están ahí a la espera en carpas cerca de los puentes, cruces fronterizos. Entonces, nosotros estamos ahí siempre al pendiente, no es algo que podamos resolver, incluso las autoridades a nivel local pues, se ven rebasadas por ese tema. Y otra cuestión, de que la cuestión de la migración es eminentemente de competencia federal, porque la única instancia que puede cuestionar, puede revisar la situación migratoria de una persona es el Instituto Nacional de Migración. Nosotros no tenemos competencia para intervenir en este tipo de asuntos por ser autoridades de carácter federal, pero no obstante ello, pues damos el acompañamiento, el seguimiento y atención a casos específicos, porque por esa vulnerabilidad que comentaba en la que se encuentran, pues también son víctimas de muchos abusos por parte de algunas corporaciones locales que aprovechando ese temor fundado a denunciar,
pues luego se cometen algunos actos en su perjuicio. Entonces, pues estamos ahí atentos, pero realmente es un asunto complejo que se tiene que abordar de manera integral por varias instancias. Aquí, afortunadamente, se está trabajando, hay una mesa interinstitucional que se acaba de constituir hace un par de semanas, tendiente a la elaboración de un protocolo para la atención integral a personas migrantes. Lo coordina ahí la diputada Georgina Zapata. Estamos involucradas varias autoridades precisamente porque cuando se detecta algún grupo considerable de personas migrantes, pues muchas veces ni las propias autoridades saben cómo actuar. Se les asegura, se les lleva al Ministerio Público que aclarar, se les puede o no limitar, qué tratamiento se les da. Y antes que otra cosa, insisto, son personas y no se les puede retener, se les puede tratar en todo caso como probables víctimas de un delito, de trata de personas, de privación de la libertad o de algunas otras situaciones. Entonces, por eso es la importancia de que haya un protocolo donde se establezcan puntualmente los pasos a seguir. Las autoridades municipales, qué pueden, qué deben hacer, las estatales, hasta dónde pueden llegar y qué ya queda en la esfera exclusiva de las autoridades federales. Sí, sí los hay, pero realmente la gran mayoría de los casos nos topamos con que ellos dicen, bueno, yo quiero seguir mi trayecto, no me interesa involucrarme en procesos, ¿no? Salvo casos muy excepcionales a los cuales se les da la debida atención. Sí, bueno, quizá más que crecer ha sido más visibilizado. El tema de la inseguridad, sobre todo en algunas regiones serranas, donde no hay la presencia constante ni permanente de autoridades, viene de varios años, varias décadas, se ha ido acentuando quizá, pero ha derivado en casos emblemáticos de personas que por estar en riesgo su vida, su integridad, la de su familia, su propio patrimonio, por recibir amenazas, se ven obligadas a migrar de ahí, a irse a una ciudad o a otro estado, a Sinaloa. Es muy común que de la región serrana pasen para allá. Sin embargo, a pesar de que había casos emblemáticos, fueron los menos. Un caso de Uruachi, ahí en el Manzano, que derivó incluso en algunas medidas que dictaron desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, en fechas recientes, en el año anterior y antepasado, se dieron un número de casos considerables de Guadalupe y Calvo, ahora del municipio de Bocoina, donde también gentes por temor a la delincuencia organizada, por cuestiones de inseguridad, tuvieron que emigrar ahí. Es un tema que se está visibilizando. Si recordamos, ahora en el mes de septiembre estuvo aquí la relatora especial de la ONU para el desplazamiento forzado interno. Se creó a la vez, bajo la rectoría de la Secretaría General de Gobierno, una comisión de atención al desplazamiento forzado interno. No se visibilizaba, antes hablábamos de desplazamiento forzado interno hace unos 10 años y nos venía a la mente cuestiones de Europa Oriental, parte occidental de Europa o de África hacia Europa, conflictos bélicos, pero la cuestión es de que esto ha evolucionado y así cuando el Estado, insisto, no una entidad federativa, sino como toda la organización jurídico-política, no le brinda la seguridad a una persona y con motivo de ello tiene que abandonar su lugar de origen, estamos ante un probable desplazamiento forzado interno. Entonces, creo yo, más que acrecentarse el número, es que se está visibilizando algo que existe desde hace muchos años. ¿Y cuál es el apoyo que brinda la comisión? Somos parte de este grupo. Precisamente están creando 3 comisiones, 3 grandes mesas dentro de esta comisión de desplazamiento forzado interno. Somos 14 instituciones las que formamos parte. Insisto, lleva la cabeza del sector ahí es la Secretaría General de Gobierno, y lo que se busca también es hacer un protocolo de atención integral y algunas otras acciones. Se requiere incluso un censo, porque como no está bien visibilizado, no se sabe cuántas personas están en situación de desplazamiento forzado interno. Entonces, se está avanzando, es algo muy reciente, pero pues la idea es que también sumar a la sociedad civil para atender, al igual que en el tema de migración, juegan un papel muy importante las organizaciones de la sociedad civil que tienen una experiencia de campo e incluso hasta algún tipo de apoyos que brindan varias de estas instituciones. Entonces, se está en pleno proceso y es algo de reciente creación o formación. Bueno, si bien es cierto que es un tema que compete al ámbito nacional, pero yo públicamente la postura institucional, objetiva, neutral de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues es que no es, primero, no es algo de denostar o descalificar a quienes integran el ejército. Por el contrario, los miembros de la milicia han sido históricamente una institución en la que goza de mucha credibilidad ante la ciudadanía. ¿Por qué?
porque los elementos del ejército apoyaban en desastres naturales. Si recordamos, el plan de N3 siempre andaban ahí brindando seguridad. Pero yo creo que es indebido que los hayamos metido a este juego, digo, hayamos todas las personas intervinientes, porque no se trata de cuestionar la calidad o la actuación que puedan tener. Lo que sí es cuestionable es que la formación de los elementos del ejército mexicano no está destinada a la interacción directa con la ciudadanía, con la población abierta en situaciones de seguridad pública. Ahí se requiere una policía de más proximidad, con otra formación muy diferente, no de ataque. Lamentablemente ha habido casos que así nos lo indican, ¿no? Donde pues es más fácil que se salga de control una situación que no ameritaba el uso de las armas, porque la formación es muy diferente. Entonces, bueno, ya ahora nos vamos al terreno y tenemos como experiencia el 2010 que pasó, cuando sale el ejército a las calles, pues fue un sinnúmero de casos que se presentaron de violaciones graves a derechos humanos, sin generalizar, insisto, no se trata de denostar a la institución, por el contrario, debemos de fortalecer y de que se respetara y subsistiera esa gran calidad de que mayoritariamente ha sido objeto, pero al sacarlo a las calles, al interactuar en estos casos, no debe ser la regla general y va en contra, ya yéndonos al terreno legal y constitucional, de las mismas reformas a la Constitución que se hicieron en el 2019, donde se establece que habrá una policía federal con mando de carácter civil y que los mandos serán de carácter civil. Entonces, que ahora pase a ser sectorizada la Guardia Nacional al Ejército Mexicano, insisto, no se trata de la Guardia Nacional ni del Ejército Mexicano, sino de que riñe contra la disposición constitucional. Primero, las reformas que se dieron a bastante legislación federal, precisamente para esa sectorización o que estén bajo la administración, el mando de elementos militares, pues riñen contra la Constitución. Y luego el otro punto, la reforma a un artículo transitorio de la Constitución para que se extendiera esto que era transitorio, que era hasta el 2024, ya se extendió hasta el 2028. Nosotros creemos que no es el camino, la verdad. Yo no quiero hablar de un término que se ha puesto sobre la mesa, militarización, no. Simplemente que no es la función del ejército, que la intervención incluso de la Guardia Nacional, antes de entrar a detalles si está bajo el mando o no del ejército, debe ser subsidiaria, complementaria, temporal a las labores que le corresponden. Es cierto, la seguridad pública es una tarea a cargo del Estado, la Federación y los municipios, pero pues siempre bajo el principio de autoridades del orden civil, que por otra parte, y pudiera ser contradictorio, pero hay que ser honestos, el hecho de que haya habido mandos civiles en las corporaciones no nos garantizan por sí mismo la efectividad ni tampoco el respeto a los derechos humanos. Entonces, ¿cuál es la clave? Fortalecer, capacitar las corporaciones primeras respondientes, municipales, estatales, y que entrara la federación con carácter civil como subsidiario, fortaleciendo en determinado combate a delitos. Pues hay un riesgo de que eso suceda. Gracias, pues reiterarnos a disposición de las personas, decirles que se pueden acercar con toda confianza. Tenemos oficinas regionales en Juárez, en Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, perdón, en Delicias, Parral, Cuauhtémoc y las oficinas centrales aquí en Chihuahua. Tenemos un teléfono que atendemos las 24 horas todos los días del año, que es el 800-201-1758 o en su defecto el 614-201-2990 para la atención en cualquier momento, y ahí ponderamos, valoramos si se puede dar la atención en ese momento, si se requiere la presencia de una persona visitadora, si la atendemos en oficina, acudimos, lo que sea. Ahí estamos a disposición de las personas que se acerquen con toda confianza. Insisto, las personas no están obligadas a saber de cuestiones legales, de cuestión de competencia o no, pero lo que podamos ayudar, con todo gusto estamos a su disposición.